El tema del carguillo en taladros largos, en abanico, no está fijo, no es algo que esté, pues, una ciencia ya exacta, con un cálculo, una fórmula con la cual tú puedas determinar esta distribución, porque las minas en sí, si uno revisa unos papers, revisa información de presentaciones de otras minas en taladros largos, no tienen definido muy bien. El gráfico A, de la zona 1 a la 2 a la 3, ¿cuál es la zona que debemos controlar más? Básicamente es la 1, ¿no? Porque en la 3, como dice un compañero, si quieres controlar la dilución, entiendo que es sobre la sobreexcavación, tú ya no perforas directamente alineado, ¿no?, a ese contorno, ¿no? Hay información que te recomienda que lo perfores a 30 centímetros, 40 centímetros, ¿no? Para evitar justamente esa dilución. Pero en el caso de los abanicos, se suele controlar bastante en la zona 1, ¿no?, justamente por lo que mencionaba. Y no solamente por el tema de que la densidad de explosivos se puede aumentar ahí, sino también porque durante el carguío, ahí donde, en esa zona 1, donde se ubican los tacos, a veces los cargadores no respetan ello y te llenan de explosivo, ¿no? O sea, uno es por tu densidad de explosivo, porque vas a exceder de energía en esa zona, y dos, por tu consumo, que va a implicar, pues, un mayor costo, ¿no?, de tu voladora. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿No se me escucha? ¿No? ¿No? O sea, Sí se no. escucha, ingeniero. Sí, se escucha, ¿no? Sí, sí se escucha. Correcto, correcto. Ok. Entonces, ¿qué dice acá? La concentración explosiva cerca del collar se puede mejorar, y es lo que vamos a hacer. Hasta cierto punto, optimizando la estructura de carga cerca de los porones. El método de diseño, como mencionaba, es por intervalos, no es homogéneo, y va a implicar, pues, no reducir la longitud de la carga por intervalos. Se ha utilizado ampliamente en las operaciones voladoras, y se utiliza estas técnicas de carguío en intervalos en las operaciones. Cada proyecto está diseñado de acuerdo a la experiencia del diseñador, lo que mencionaba, depende de la experiencia, y las funciones particulares de la voladora, ¿no?, en las diferentes minas. Sí, lo vamos a ver ahora. Hay minas como, por ejemplo, Colquisiri, si es que no me equivoco, que son cuerpos también, que trabajan en abanicos, que si tú ves su presentación, te recomiendan carguíos, por ejemplo, donde se encuentran los TS en un 80%, donde están los TI 25% y los TM 70%. ¿Y qué significa eso? A ver, vamos a ver. Primero, los parámetros. Según la teoría, te recomienda que los TS, la ubicación de los TS, que son los principales, se podría decir, ¿sí?, el 11, por ejemplo, el 7, se debe cargar, o se debe dejar de cargar 20 veces el diámetro, 20 veces el diámetro. Los TM dice que son 50, y los TI son 125. Bueno, es una teoría que se maneja. En un caso aplicativo, justamente el que les mencionaba de Colquisiri, ellos tienen una distribución, bueno, no es 90, es 80, 70 y 25%. ¿Qué quiere decir? Que de los TS, de toda la longitud total, el 90% se carga. De los TI, de toda la longitud por total, el 30% se carga. De los TM, lo que pueden ver acá, el 13, de la longitud total, se carga el 70%. Y así, ¿no? Y acá una pregunta: ¿cómo definimos los taladros principales cómo definimos los taladros principales? ¿De qué depende eso? Los taladros principales, bueno, se le podría llamar así, pero es un criterio que ya nosotros vamos a establecerlo cuando tenemos la malla, ¿no? Por ejemplo, acá, para nuestra comodidad, nuestro taladro principal partiría del taladro 11. Y esto se suele tomar de 5 en 5. Es decir, tu primer juego de carguío es del 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ok? Y a partir del 15, cuentas nuevamente 5. 1, 2, 3, 4 y 5. E igual, ¿no?, en ambos lados. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5.
Tu segundo juego sería el 11, el 10, el 9, el 8 y el 7. Y así de esta manera. ¿Ya? Y en el caso de los pisos, desde el taladro 3 hasta el 1 o del 21 al 19, esta parte de los hastiales, personalmente yo considero, no le considero taco, ¿no? Porque suelen ser taladros más cortos, muy cortos. Y si, por ejemplo, tienes un abanico de 3 metros, no vas a cargar 2 metros, vas a dejar uno, ¿no? Es preferible que lo cargues todo, ¿no? Es a criterio personal. Pero los juegos de taladros se toman de 5 en 5 a fin de hacer esta distribución. Ahora, si bien en el caso de Colquisiri, como les digo, acá 80, 25, 70, 25, 80, han tenido que hacer pruebas, han tenido que partir de un dato inicial, puede ser este, 90%, para poder ver sus resultados y ajustar su carga, ¿no? Lo que les pongo acá es un dato inicial, un punto de partida para que ustedes comiencen a optimizar su distribución de explosivos. ¿En base a qué? ¿En base a qué te das cuenta que puedes optimizar más, bueno, traducido en reducir más tu explosivo en un carrillo de taladros largos? ¿Qué factor me puede indicar que estoy consumiendo demasiado explosivo, ¿no? Que ese taladro 11 ya no lo cargué al 90%, sino lo cargué a un 80%. O quizá que ese 12 ya no sea 30, sino sea 25. O ese 13 ya no sea 70, baje a 50. ¿Qué factor me puede indicar ello, no? Que te diga, ¿sabes qué? Puedes ajustar a un precio. El espaciamiento, factor de potencia. Gracias, Víctor. Gracias, Javier. A ver, otro. Vamos. Carga operante, granulometría, tipo de roca. ¿No se me escucha? A ver, ¿qué otros factores? ¿Qué otros factores, señor? Entre los factores que pueden influir en que tú ajustes tu cantidad de explosivo, es básicamente la granulometría, la fragmentación. Si tú disparas con un exceso de explosivo, vas a tener una fragmentación muy fina, ¿no? Muy fina, ¿no? Y también tiene sus ventajas tener una fragmentación muy fina, porque también elevas la densidad del material. Y ello implica también un sobreesfuerzo por parte del escudo, ¿no? Y es por eso que hablábamos justamente de la fragmentación que te solicita planta, ¿no? Está entre los 12, 14, 15 pulgadas de fragmento. Sí, personalmente he trabajado con 14 pulgadas y acá es de 12, ¿no? Y ahí esa promoción se lo pide después a la gente de planta, ¿no? Pero en base a ello, tú puedes guiarte de que si tu fragmentación es muy, muy fina, comenzar a ajustar tu explosivo. Ah, ya estás consumiendo demasiado explosivo. Y tu carga operante también es otro factor, ¿no? Que te puede implicar reducir tu explosivo, ¿no? Y lo vamos a ver ahora más tarde, en un rato. Sí, lo otro es el factor de potencia también, ¿no? Si es demasiado alto tu potencia, factor de potencia, pues no implica también reducir tu consumo, ¿no? Hace poco hablamos del factor de potencia. ¿En qué rangos estaba en cuerpos, en taladros largos, en abanicos? ¿En qué rango estaba? Tu P80, claro, tu pasante 80, ¿no? Lo que dice Denilson, muy bien, tu pasante 80. Había rangos entre punto 2 hasta punto 5, ¿verdad? En cuerpos, personalmente he trabajado con punto 52 y en metas, punto 23, punto 25, ¿no? Sí, en esos rangos están, muchachos. ¿Ok? Hasta ahí sobre la distribución, ¿se entiende? ¿Se entendió? Ok, esta es la manera práctica, pues, ¿no? Es la manera práctica y la que vamos a ver también se puede decir, es un poco más tediosa, que lo puedes hacer en AutoCAD, pero también es práctico, ¿no? Pueden basarse en este dato para iniciar con sus carguillos, con sus diseños y hacer sus planos, ¿no? De voladura. ¿Ok? Bien, acá un poco de los criterios que se utiliza justamente para poder distribuir los explosivos, ¿no?
Acá podemos ver A, B, C, D, E, F, G. O sea, son 7 maneras de poder distribuir el explosivo, ¿no? 7 maneras, ¿ok? Eh, bueno, no precisamente vamos a ver todos, pero son criterios que los pueden ver en el paper, ¿no? En el paper. Y básicamente, básicamente el criterio para distribuir es mediante la influencia de rotura del taladro, ¿no? Si nosotros hemos calculado un espaciamiento de 1,30 m, se suele considerar la mitad de ese espaciamiento, ¿no? La mitad en cada lado, ¿no? Y lo vamos a ver gráficamente. Y acá igual, ¿no? En la figura 4, cómo es que se considera justamente este carguillo que menciono, ¿no? Parte del taladro 1, como pueden ver. El taladro 1 tiene una distancia de influencia, de influencia, y ahí proyecta, ¿no? Un paralelo hasta cerca al siguiente taladro, en el cual considera que en el taladro 3, esa parte de abajo no tiene que tener explosivo. De ahí parte nuevamente el carguillo, ¿no? Por esa línea amarilla. Y así similar se considera también el taladro 6, ¿no? El taladro 7, perdón, con un radio de influencia. Y en base a ello se carga y descarga el taladro. Es un poco tedioso, pero en el AutoCAD que vamos a trabajar hoy día, les voy a explicar cómo es que lo vamos a trabajar más práctico, ¿sí? Estos son los ejemplos que les pongo. En base a una malla de perforación, he cogido juegos de 5 taladros, lo más práctico posible, ¿no? Para ustedes. Si a mí me parece más práctico comenzar del medio, trabajo, y esa es mi recomendación. ¿Sí? Acá he tomado el 11, el 12, el 13, 14 y 15. Tanto el 11 y el 15 tienen un área de influencia, que es justamente la mitad de tu espaciamiento. Es decir, si tu espaciamiento era de 1,20, ¿sí? Del 12 al 13 la distancia perpendicular es de 1,20 m, tu radio de influencia de este taladro se considera 60 centímetros en cada lado. 60 acá, 60 acá. Y esa es su área de influencia de rotura, justamente lo que está sombreado de azul. Similar con el 11, ¿no? Si el espaciamiento es del 11 al 12 es de 1,20 m, la mitad es tu radio de influencia de este taladro. O sea, son 60 centímetros cada lado, y se considera toda esa área sombreada tu área de influencia. Similar con el número 7. ¿Sí? Ese mismo criterio se utiliza para los siguientes taladros, el 9 y el 13, que son los taladros del medio, ¿no? Se podría decir. Similar. ¿Y para qué les pongo estas imágenes? Es justamente para ver que, si yo le estoy diciendo que el 11 y el 15 tienen un radio de influencia, que es producto de la rotura que va a generar este taladro cargado en su totalidad, teniendo en cuenta que se va a cargar totalmente, estamos diciendo que el 13, si es que lo cargamos en su totalidad, va a haber un punto en la parte baja donde se va a concentrar la energía, se va a concentrar la energía del 11, del 15 y del 13. Es por eso que el 13, para que no influya en esa acá en aumentar justamente la energía, la densidad de explosivo en este punto, ya no se considera en su totalidad, sino se considera hasta cierta distancia. Nada más destacar. No. Igual que el 9, hasta este punto, ¿no? Y un radio de influencia, lo que está sombreado rojo. Lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos un espaciamiento de 1,20, y todos los taladros van a tener ese radio, es 0,60 en cada lado. ¿Ok? Y lo mismo sucede acá. Así como hemos considerado que el rojo no tiene que cargarse en su totalidad, solamente hasta cierto punto, de acuerdo al radio de influencia, lo mismo sucede con los taladros 8, 10, 12 y 14. No se consideran en su totalidad, solamente se consideran en la intersección del 11 y del 13 hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto de la agricultura. ¿Ok? Y de esta manera, con esos radios de influencia, se comienza a cargar todos los taladros. Y ello ya cuando hayas terminado, quitas tus zonas achuradas, estas sombreadas, y te queda lo que tienes acá en la última imagen, ¿no? Ya una distribución en azul,
se podría decir un 90%, lo rojo un poco más del 70%, y lo verde aproximadamente un 50%, ¿no? Que básicamente está aproximado por acá a estos términos, ¿no? El caso aplicativo, ¿no? Este caso aplicativo es de una milla, ¿no? Y si nos vamos a la teoría, un poco a ver la parte del área de influencia, nos saldría esta distribución, ¿no? Como pueden ver. ¿Ok? Es tedioso, sí, es un poco tedioso, pero ya conforme vas agarrando la práctica, ya estos criterios ya tú los vas distribuyendo, ¿ya? Tu criterio va mejorando y se va distribuyendo mejor. Y en base a los resultados de tu voladora, vas mejorando justamente tus mallas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para esta malla tiene determinada longitud vacía, que son los tacos, que ya en base a ello también comienzas a hacer tus consumos de explosivos también, ¿no?